Hola estimados estudiantes, estamos en un nuevo video tutorial y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo se llena la historia clínica de la Universidad Americana. Entonces vamos a dar inicio con los puntos fundamentales necesarios para poder hacerlo. Las competencias para esta clase o en esta explicación del llenado de historia clínica son básicamente conocer las partes de este historial clínico y aprender pues cómo se hace un correcto registro de la información que debe contener una historia clínica. Nosotros sabemos perfectamente que el historial clínico es una herramienta valiosa para el quehacer odontológico, ya sea que nos permita a nosotros prevenir complicaciones, hacer diagnósticos, tomar en cuenta todos los factores que modifican o alteran el manejo de este paciente. Asimismo es un documento médico legal de respaldo en el cual podemos ir registrando paulatinamente el avance del tratamiento de los pacientes, así como una cronología de eventos en la realización de dichos procedimientos. Así que normalmente un expediente clínico que ustedes obtendrán acá viene en una carpeta, una especie de folder, que cuando ustedes lo abren van a encontrar en su interior lo que sería el expediente clínico de la Universidad Americana. En ese expediente ustedes van a tener básicamente dos partes. La primera parte que tiene que ver con la anamnesis, que es la información del paciente que se obtiene a través del interrogatorio, y luego vendría lo del examen clínico o examen físico del paciente. Entonces, la primera página que nosotros tenemos del historial clínico es donde nosotros registramos lo que sería los datos generales del paciente y hacemos el consentimiento informado. Acá nosotros vamos a encontrarnos en los datos generales del paciente, nos vamos a encontrar que hay que colocar en primer lugar lo que sería el año, ¿no? En este caso sería el año 2017 y en este caso, como estamos en el segundo semestre del año, eso es lo que vamos a colocar. No se coloca el semestre académico suyo de curso, por ejemplo, ustedes como estudiantes de segundo año están en su cuarto semestre, pero no es lo que van a colocar ahí, van a colocar el semestre del año. Un año se divide en dos semestres, o sea, los 6 meses correspondientes a cada mitad del año, de tal manera que esta es la segunda mitad del año, así que colocarán el segundo semestre. Si estuvieran en los primeros 6 meses del año, sería el primer semestre. Entonces, en los datos generales vamos a colocar lo que sería el nombre y apellido, o nombres y apellidos de su paciente. De preferencia ambos. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga el mismo nombre que su papá, de tal manera que colocar los dos nombres y los dos apellidos sirve para diferenciarlo, ¿no? Entonces, siempre y cuando sean disponibles, ¿no? Estén disponibles. Luego, la edad en años del paciente, el sexo, pues esa es una pregunta que no deberíamos de hacer, nosotros lo apreciamos a través de la evaluación clínica del paciente. Luego lo que sería la ocupación, que en este caso sería a qué se dedica el paciente, fontanero, albañil, ingeniero, arquitecto, abogado, doctor, lo que sea, ¿no? Estudiante universitario inclusive. Dirección domiciliar. En la dirección domiciliar esto significa la casa o la dirección de su casa de residencia. Si este paciente tiene dos domicilios, pues habrá que registrar ambos, ¿no? Y colocar a qué departamento corresponde o qué municipio. En tal caso, por ejemplo, yo que vivo en Managua y en León, pues tendría dos direcciones. En cuyo caso colocaría en primer lugar la dirección donde permanezco más tiempo, que sería en Managua, y en segundo lugar la dirección de León. Obviamente colocando entre paréntesis los departamentos o municipios donde eso está ubicado. Luego tenemos lo que es el número telefónico del lugar o sitio domiciliar. Luego la dirección del centro de trabajo, en este caso vamos a colocar pues la dirección referente a eso. Si se tratara de un trabajador por cuenta propia, que un vendedor ambulante, pues se colocaría la zona que se encarga de cubrir, ¿no? Por ejemplo, si es en La Brisa, Lindavista o alguna zona específica de la ciudad. O si trabaja en un edificio o trabaja en una empresa, pues hay que colocar ese lugar, ¿no? Esa dirección. El celular, pues, o el teléfono móvil del paciente. Luego la cédula de identidad
a través del número, ¿no? Entonces uno, en este es un buen momento para poder verificar datos previos, ¿no? Así que uno suele pedirle al paciente en la cédula, si lo anda, perfecto, no las preste y nosotros verificamos los datos que nos ha dado, ¿no? Acerca de su nombre, su dirección, así nos sirve de retroalimentación. En cuyo caso que el paciente no la tuviese en ese momento, el número de cédulas quedaría pendiente, porque en la siguiente cita el paciente lo traería para poder completarlo. Si el paciente no tiene cédula, entonces se coloca como no disponible, ya sea que no la haya tramitado, que pues la perdiera en un periodo de tiempo, o que simplemente pues no sepa dónde se encuentra, ¿no? Los pacientes suelen presentarse con ese tipo de excusas. Luego, si el paciente viene acompañado, esto puede tratarse de personas mayores, adultos, adolescentes o incluso niños, ¿no? Puede ser que el niño, paciente de odontopediatría, o la muchacha, paciente operatorio de cirugía, vino con su mamá o un tío, entonces se coloca acompañado por el nombre de la persona, ¿no? Y cuál es el parentesco, puede ser tío, sobrina, mamá, abuelo, no sé, ¿verdad? O simplemente un amigo, ¿no? Aunque parentesco realmente, amigo técnicamente no es una forma correcta. En este caso, si se tratase de un amigo, pues se pone ninguno, ¿no? Entonces, o entre paréntesis amigo, ¿no? Pero no tienen un lazo de consanguinidad preestablecido. Luego el expediente, ese sería el número. Yo les recomiendo que si vamos a atender a su primer paciente le pongan 01, ¿no? Y por último, lo que sería la fecha. La fecha en este caso, pues, que es para referenciar el momento de la cita. Posteriormente, ustedes tienen en esa misma hoja, tienen lo del perfil de servicios odontológicos. En esta parte, ustedes tienen que leérselo íntegramente a su paciente. Aquí el paciente se da cuenta de que hay ciertas normas, como con respecto a que se atienden por estudiantes, están supervisados por doctores que están al cuidado de ustedes, y que se pueden tomar fotografías y el caso se puede discutir, ¿no? Eso hace referencia en esta parte, dos opciones. El paciente puede, usted se lo dan para leerlo, le hacen un par de preguntas luego para ver si le entendió lo que estaba ahí. Pueden hacerle preguntas de cosas que no estén ahí para ver si ciertamente lo leyó, o si no, simplemente ustedes se lo leen, le preguntan si tiene alguna duda y pues si no, pues muy bien por ello. Al final tiene que leerle en esta última parte, donde establecidas las premisas anteriores e informado que he sido el paciente de las consideraciones establecidas, estos servicios se brindarán de manera, obviamente, si el paciente acepta, nosotros colocamos aquí la palabra voluntario. O sea, el paciente acepta el tratamiento que se realice o recibir los servicios de forma voluntaria por el doctor, y aquí van a colocar el nombre de su tutor, que para el caso de semiología sería yo, y su nombre, porque al final somos los dos los que lo vamos a atender, o ustedes bajo mi supervisión. Entonces ahí serían los nombres de su tutor, en cuyo caso, y pues de su persona, ¿no? Así que si se tratase de otra clínica donde hay diferentes tutores, entonces colocarán el nombre de su tutor y su nombre. Por ejemplo, si fuera una clínica materiales dentales 2, los que están con la doctora Cuadra tendrán que colocar el nombre de la doctora Cuadra y luego su nombre. Los que están con la doctora Ana Maciel, el nombre de la doctora Ana Maciel y luego su nombre. El del doctor Leslie, pues, y luego su nombre, ¿no? Y obviamente, pues, que seremos nosotros los que les brinden los servicios odontológicos. El número de expediente, que como les digo, tienen que colocarle el número 1 si fuera su primero, ¿no? El número 2 o 3, en relación en el orden que vayan pasando. Muy importante, no hay que dejar ningún elemento de la historia clínica vacío. Si acaso no hay respuesta, ustedes colocan una línea, pero nunca lo dejen vacío. Continuando con lo del llenado de la historia clínica, luego tienen el consentimiento informado. Y en el consentimiento informado, ahí se le hace saber al paciente básicamente 3 cosas. Y es que hay un horario que cumplir, hay cuentas o saldos de tratamientos, los tratamientos no son gratuitos, que el paciente tiene que asumir un costo por ese tratamiento. Y tercero, de que va a ser bajo la atención de estudiantes. Básicamente son las cosas que se establecen ahí, ¿no? Entonces, al inicio del consentimiento informado, ustedes le pueden leer y luego que el paciente acepte, ¿no? O si no,
que lo lea, le hace un par de preguntas de retroalimentación y que lo firme. Es muy importante que lo firme. Hay unos apartados a completar ahí. Dice, yo, en ese caso, si un paciente mayor de edad, tendría que ir su nombre. Y luego dice, en representación de, en este caso sería de sí mismo, ¿no? Porque es mayor de edad. Si se tratase de un niño, entonces ahí sería yo, el nombre del papá, en representación de el nombre del niño, ¿no? O del tutor. Entonces, eso si se tratasen de pacientes de menor edad. Luego de completar lo que sería eso, hay que colocar cuáles son el día, la fecha y el año. Y muy importante, ahí hay espacio para 3 firmas. Ahí tienen que firmar ustedes y el paciente. La firma del paciente es la prueba que ustedes tienen de que acepta las condiciones de la clínica. Si el paciente no firma, prácticamente no nos está dando su aval para atenderlo y puede generar algún tipo de problema en el futuro. Van a dejar vacía la casilla de director de clínica, que en este caso es la doctora Avilés. Siguiente, esta ya sería la tercera hoja. En la tercera hoja pues tenemos lo que sería el número de expediente, que sería el 01 si es su primer expediente, la fecha de ingreso, lo vuelven a colocar, pues la fecha en la que están llenando la historia. Ahí colocan el primer nombre, el segundo nombre, los apellidos, el primer apellido, perdón, segundo apellido y los nombres del paciente, ¿no? Siempre y cuando tenga 2 y 2. Luego lo que sería el sexo y edad, están pasando los datos del anterior, el número de asegurado, la dirección de su casa, lo que sería el lugar de trabajo y pues los números de referencia que ahí los pueden denotar, ¿no? Luego tienen un apartado donde sale referido por, o sea, si hay alguien que haya recomendado los servicios odontológicos, el estado civil del paciente, soltero, casado, si ya tienen familia, pues, pero no están casados, se puede colocar unión de hecho o unión libre. Referido por, si acaso hay alguien que le haya recomendado el tratamiento, el número de teléfono. Y luego viene una pregunta bien interesante, que es en caso de emergencia llamar a. Ahí tienen que preguntar básicamente 2 cosas: nombre de la persona, número de teléfono y qué relación tiene con esa persona. Si es su papá, si es su mamá, si es su tío, si es un amigo, si es su esposo, quién. El parentesco es bien importante ahí, el grado de relación que tengan con esa persona es fundamental para el caso de emergencia. Luego viene lo que sería la secuencia de tratamiento o de atenciones. Para semiología ustedes van a colocar una X o un check en el primero, que sería diagnóstico. Luego tendrían lo que serían las observaciones. Y en las observaciones, si acaso hay un dato faltante, el número de cédula que queda pendiente para próxima cita, se coloca en ese apartado, ¿no? O simplemente el paciente presentaba algún tipo de problema para hablar o dificultad, alguna cosa relevante de esta primera cita. Luego vendría lo que sería la firma de ustedes y la firma de su tutor, en este caso sería yo. Luego tenemos la siguiente página y en la siguiente página tenemos lo que sería el cuestionario de salud. Aquí tenemos una serie de preguntas que tienen que ver con condiciones o estados de salud del paciente, en los cuales ustedes tendrán que colocar sí o no. Tienen ahí, se hacen preguntas en referencia al pasado o al presente, pero ustedes lo tendrían que aclarar. Hay unas preguntas que tienen que ver que cuándo fue la última cita médica y cuál fue la última cita odontológica, por ejemplo. Pero ahí no solamente necesitamos saber la fecha, hace 1 año, 2 meses, 3 meses, una semana. Ahí necesitamos conocer el motivo. Fui al médico hace 2 semanas porque tenía dolor de oído. Fui al odontólogo hace 1 año porque me hice una limpieza. 2 meses, 1 mes, lo que sea. Hay que colocar el tiempo, pero ese tiempo representa un motivo que hay que averiguar. Así que cuando nosotros hagamos el interrogatorio, nosotros tenemos que hacer preguntas multiplicadoras y en las preguntas multiplicadoras tratar de descubrir cuáles han sido las causas de por qué fue al médico, ¿no? Entonces ahí sigue una serie de preguntas con respecto a estados y condiciones de salud. Ahí hay que preguntar, si un paciente me dice que sí, yo tendría que hacer básicamente 3 preguntas. Ok, por ejemplo, si soy alérgico, señor, señora, joven señorita, ¿usted es alérgico? Sí, entonces no solamente voy a marcar el sí, ¿no? En un círculo, o voy a poner una X en sí, sino que simplemente voy a tener que agregar ahí a qué cosa es alérgico, cómo se lo trata y cuál fue la última vez del evento. Y también
si fuese necesario, por el tipo de respuestas que nos da, saber si tiene tratamiento actualmente, o sea, si ha sido algo que solucionó o es algo simplemente de su pasado, o sea, si es del pasado o es del presente. Entonces, son preguntas que se tienen que hacer en función de las respuestas de sí. Ustedes a la par de cada columna de los sí pueden poner algo que indique el tiempo, indique el tratamiento, indique las causas, que luego van a desarrollar en un apartado que esté en la siguiente página, que es los antecedentes de salud. Eso lo colocarán en el apartado que son unos antecedentes médicos personales. Entonces ahí hay que hacer las preguntas acerca de convulsiones, acerca de fiebre reumática, acerca de hemorragia, etc. Hay un sinnúmero de preguntas que uno le tiene que explicar al paciente, que algunas podrían ser incómodas, pero que es parte del protocolo hacerlas. O sea, es unas preguntas que no se las hago porque sospeché algo de él o de ella, pero que son parte de la rutina. Así que siempre debo estarlas haciendo. O es una pregunta de rutina que hago a todos los pacientes sin ningún tipo de discriminación. Entonces, mucho ojo con las respuestas de sí. Cuando tengan pacientes que duden de si lo tienen o no, entonces pregunten acerca de los síntomas. Si ustedes conocen los síntomas de las enfermedades, el paciente podrá decirle que sí o que no, porque a veces por pena no les va a decir de que padece de algo, o simplemente va a recurrir a lo más sencillo, que sería negarlo, porque recuerden que los pacientes tienden a mentir, una de las causas por pena, ¿no? Ahí tenemos más preguntas de sí o no, y ahí tenemos preguntas que tienen que ver con lo que se refiere a algunas preguntas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No le vamos a preguntar a un señor que si se encuentra embarazada, ¿no? No vamos a preguntarle a un señor acerca de la menopausia, entonces tener mucho cuidado con eso. Y también lo bucodental, que son preguntas generales acerca de educación en salud, de técnica de cepillado y de molestias con respecto a eso. Todos los sí de los antecedentes médicos personales se tienen que desarrollar en la siguiente página esta, y todos los sí de los antecedentes bucodentales tendrán que ser desarrollados en el apartado de antecedentes odontológicos. Al finalizar de esta hoja tiene que firmar el paciente, tiene que colocar el número de cédula del paciente, tiene que ir la firma de ustedes porque ustedes lo chequearon, y la fecha correspondiente. Siempre debe llevar eso. No pueden dejar a pie de página espacios sin llenar. En este apartado tenemos lo que serían los antecedentes médicos personales, los que tienen que ver con la familia, los personales, perdón, y también los que son odontológicos. Entonces tienen 3 grupos de preguntas. En el primer grupo de preguntas tiene que ver con las enfermedades que han padecido su familia, hasta el tercer grado de consanguinidad: papá, mamá, abuelo materno, abuela materna, abuelo paterno, abuela paterna, tíos, hermanos, ¿no? La gente que esté dentro de su círculo más cercano, que tengan una relación de consanguinidad. Entonces uno puede poner ahí papá, mamá, y pone cuáles han sido: hipertensión, diabetes, infarto, insuficiencia renal. Eso en relación a lo que el paciente les diga, ¿no? No inicien esta pregunta diciendo ¿tiene antecedentes médicos familiares? No, pregúntenle: ¿su papá no padece de algo? ¿Su mamá, su tío, su abuelito? Algo así, ¿no? Hay que promover esa conversación con el objetivo de obtener ese tipo de respuestas que tanto necesitamos. Luego, los antecedentes médicos personales era lo que habíamos dicho antes. Si yo tengo respuestas de sí en el cuestionario de salud, yo voy a desarrollar ese sí en esta parte. Por ejemplo, si yo era alérgico, yo te voy a decir: sí, soy alérgico a los mariscos. La última vez que sufrí de esto fue hace 3 semanas. Y fue porque fui al restaurante y no me fijé y comí un cóctel y me hizo daño. Como yo sé que soy alérgico, me tomé una Gistaclor y ya me sentí bien. Entonces ahí tenemos la información que necesitamos sobre la alergia, pero para poder saber esto yo tuve que haber preguntado: ¿cuándo fue la última vez? ¿Con qué se lo trató? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Si es algo que persiste aún hoy. Entonces mis preguntas van a llenar los espacios. Una buena historia clínica no es aquella que deje un montón de espacios en blanco, sino que aquella que tenga información concisa de la condición del paciente, de tal manera que yo pueda saber lo mismo que sabe usted de su paciente simplemente leyendo el documento que usted ha llenado. Así que mucho ojo con esta parte. Luego hay un error común que sucede, que ponen, por ejemplo, los pacientes, ustedes llenan y ponen 2 sí: alergia y convulsiones, y llegan a esta parte y ponen sin datos.
Entonces, ahí hay una incoherencia, porque si hay antecedentes, pero no lo desarrollaron en esta parte. Son una de las cosas que yo me fijo a la hora del llenado de la historia clínica. Luego, en la historia dental del paciente, pues, ¿qué tratamientos odontológicos le han efectuado? ¿Le han hecho extracciones? ¿Hace cuánto? ¿Por qué? ¿Le han hecho restauraciones vocales? ¿Hace cuánto? ¿Por qué? ¿Le han hecho endodoncia? ¿Hace cuánto? ¿Por qué? O sea, hay que averiguar los motivos, ¿no?, que llevaron a esa condición. Eso en esta parte. Así que procuren conversar con el paciente y obtener esta información de forma concisa. Luego viene lo que sería el padecimiento actual, los motivos y la evolución. Esto no es nada más que el motivo de consulta. Y como ya lo hemos dicho antes, el motivo de consulta sería la razón de por qué el paciente llega al consultorio odontológico. En este caso, el punto clave es acá, es decir, bueno, el paciente aquí viene, que quiere una limpieza dental. Entonces, quiere una limpieza dental, lo redactan técnicamente. El paciente asiste a la consulta por requerir una profilaxis o un pulido de la superficie dental. Como es poca información la que colocaron, al final de esa línea colocan la fecha. Porque el paciente puede venir mañana por otra razón o pasado mañana por otra razón. Pueden haber casos de pacientes que tengan, que sí, fíjese que me duele esta muela y he pasado como 3 días sin dormir, he tomado todo. Entonces, eso es toda la historia de su motivo de consulta y uno lo redacta pues según eso. Por eso el espacio es grande y porque el paciente puede venir cada día o cada cita con una necesidad diferente. Importante colocar al final de la línea donde digan el motivo la fecha, porque si nosotros tenemos diferentes motivos podemos corroborar cómo ha venido evolucionando este paciente. Luego viene lo que sería la firma del estudiante y la de su tutor. En este caso pues ya saben quién es. Luego viene lo que sería los exámenes físicos generales. Entonces ya terminamos el interrogatorio, ahora vamos a hacer la evaluación física del paciente. En la evaluación física nosotros vamos a hacer lo que más o menos planteamos en ACPS, ¿no? Hay que tomarle la presión al paciente y se registra en el apartado de presión y se coloca tanto de sistólica por tanto, entre tanto de diastólica y los milímetros de mercurio. Luego el pulso, entonces van a tomar el pulso, ya sabemos cómo hacerlo, y lo vamos a registrar y van a hacer en pulsaciones por minuto. Y al final la temperatura, ¿no? Me piden el termómetro, voy a proveeduría y se lo facilito. Luego viene la apariencia general. Aquí dos cosas fundamentales. En la apariencia general, lo que vamos a describir, si mi paciente está sentado afuera, yo no lo conozco, pero sé su descripción, yo lo pudiese ubicar. Paciente de tez morena, de 1.83 centímetros de altura, con una cicatriz con color de cabello café o negro, con ojos de color claro, con barba, sin barba, o sea, una descripción general. Como si yo fuera la policía a describir a una persona que me hizo algún tipo de delito, ¿no? Entonces me robó, me chocó el carro, alguna cosa así. Entonces yo describo, era un tipo de con tales y cuáles características. Eso por un lado, están describiéndolo de forma general, es como un retrato hablado. ¿Qué van a agregar ahí? Un punto importante, ustedes ya conversaron con el paciente, saben si está ubicado en tres cosas. Tiempo, espacio y persona. Esas tres cosas son fundamentales. Tiempo, espacio y persona. Tiempo, o sea, sabe qué fecha es hoy, estamos en el año 2017, estamos ya en noviembre. En el espacio, o sea, estamos en Nicaragua, en Managua, y sabe quién es, ¿no? Un comerciante, un abogado, ¿no? Porque hay pacientes que pueden tener algún problema de personalidad o un paciente un trastorno psiquiátrico, entonces no está ubicado ni en tiempo, espacio ni persona, ¿no? Doctor, espéreme que afuera me está esperando mi unicornio para que vaya a traer a los gnomos que están en marea alta. Una cosa así, el paciente pues no está en sus 5 sentidos. Y hay que colocarse el tipo de paciente que es, según su actitud, ustedes más o menos ya lo vieron. Su motivo, su condición de estado de salud, las veces que va al médico le orientan según su actitud, si es filosófico, escéptico, si es un paciente indiferente o un paciente histérico, ¿no? También hay que colocar que el paciente utiliza el pleno uso de sus facultades para poder moverse, pues no necesita algún elemento adicional, es cooperador, ¿no? Esas cosas son básicamente las que colocamos ahí. En el siguiente apartado, que es la descripción de la cabeza y cuello, que fue básicamente el tema que discutimos en esta semana. Entonces ya saben, la cara vista desde frente, cuál es
la forma que tiene, algún cambio que tenga en alguno de los segmentos del rostro, también lo que tiene que ver con el perfil, qué tipo de perfil es el paciente, lo de la ocultación del ATM, lo de hacer la evaluación de la articulación temporomandibular, escuchar los ruidos, notar el movimiento, desplazamiento de los cóndilos en apertura y lateralidad, lo que tiene que ver con la palpación de los ganglios linfáticos, lo de la descripción de alguna cicatriz, alguna marca. Aquí viene una cosa bien importante en cuanto a la descripción del aspecto facial. Muchas veces los chicos quieren no colocar nada ahí. Y la verdad es que ninguno de nosotros tiene un filtro de Instagram que no nos genere ninguna imperfección. Todos tenemos alguna manchita, alguna erupción cutánea, algo que se pueda destacar. Entonces nosotros utilizamos la nomenclatura que tiene que ver con respecto a los hallazgos faciales. Entonces ahí utilizan lado izquierdo, lado derecho, etc. Luego está lo que son los exámenes complementarios. En este caso lo dejan vacío porque eso va a tener que ver con fotografías, modelos de estudio y también con lo que serían las radiografías, que todavía pues no las toman. Así que eso, pierdan cuidado, lo pueden dejar en blanco, no hay ningún problema con eso. Luego viene lo que sería el nombre de ustedes, su firma y también pues la del tutor. Ya para eso es lo que tienen que marcar con una X o con un check si hay algo destacable, atípico en alguna de esas zonas. Eso me indica a mí como lector de la historia que algo encontraron, por ejemplo, en la cara, entonces voy a leer el apartado de cara y voy me encontraron manchas y eso. Entonces, para eso son esos cuadros, para que coloquemos una X o un check para indicar dónde hay alguna alteración significativa. Los exámenes complementarios, como les dije, los vamos a tener que obviar por ahora porque todavía pues no estamos tomando radiografías o fotografías o tomando modelos o obteniendo modelos de estudio. Al finalizar pues la firma de ustedes y pues el visto bueno de su instructor. Y ya para ir finalizando tenemos lo que es el examen clínico, ¿no? Eso también lo explicamos hoy y eso lo vamos a describir básicamente en 3 rubros. Cada una de las estructuras que ustedes pueden ver ahí, ya saben cuáles son las características anatómicas de referencia y de contraste. También podemos utilizar la iluminación como un elemento fundamental y van a colocar una X o un check en aquella parte donde ustedes encontraron una anomalía. Quiero esa hoja de examen clínico que esté llena de información, o sea, no me pongan sin datos patológicos, todo normal. No, la descripción es decir qué es lo que encontraron. Ya al finalizar ponen su nombre y la firma, ¿no? Y la firma de su instructor, pues que el instructor le tocará hacerlo. Bueno, entonces recuerden la actitud del paciente, esperamos de que todos nos vaya muy bien en el llenado de la historia, que lo hagamos de una forma eficiente y no por salir del paso, ¿verdad? Con entusiasmo y con alegría hacer eso. Ahí tenemos la hoja de llenado de los hallazgos clínicos, los ontogramas que en otra clase le explicaremos y pues básicamente al final de lo que sería lo que hagan en cada cita, en esta hoja que se llama tratamientos efectuados, van a colocar qué fue lo que hicieron. Si hoy ustedes atendieron y solo llegaron hasta el llenado de la historia clínica, hasta hallazgos clínicos, eso lo van a poner y yo les firmo. Eso significa que con eso voy a calificarlos, porque se supone que van a seguir este paciente hasta terminarlo. Así que si se tomaron dos citas para terminar, entonces yo pondré terminado al final, pero tendrían que tener la firma previa del examen clínico. Así que esto para ustedes tiene que ser muy importante que lo guarden y bien, porque con eso vamos a calificar al final. Así que chicos, sin más a qué referirme, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes y poder colaborarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que sin más chicos, me despido de ustedes y nos vemos pronto.